Bienvenidos a No Mires Atrás. Hoy os traigo una historia que ocurrió hace unos años, en un pequeño pueblo de la Sierra de Guadarrama. Javier, un joven del lugar, solía ir a dar paseos por el bosque cada noche. Le encantaba disfrutar de la tranquilidad y el silencio que reinaba en la oscuridad. Sin embargo, una noche, algo cambió. Mientras caminaba, comenzó a escuchar un susurro, como si alguien le llamara por su nombre. Al principio pensó que era su imaginación, pero cada vez que se giraba, no había nadie. Intrigado y un poco asustado, decidió seguir el sonido. A medida que avanzaba, el susurro se hacía más fuerte y parecía provenir de un viejo claro iluminado por la luna. Cuando finalmente llegó, se encontró con una figura borrosa. Era una mujer, con un vestido blanco que flotaba en el aire. Ella le miró con ojos vacíos y le susurró: «Vuelve atrás». En ese momento, Javier sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sin pensarlo, dio la vuelta y salió corriendo del bosque. Desde entonces, jamás ha vuelto a pasear por allí. Algunos dicen que la mujer es un espíritu atrapado entre dos mundos, advirtiendo a aquellos que se acercan demasiado a su secreto. ¿Te atreverías a seguir el susurro? En un viejo edificio de 3 plantas en el centro de Madrid, María, una estudiante universitaria, se mudó a un piso que había estado vacío durante años. Al principio todo parecía normal, pero pronto empezó a notar cosas extrañas. En las noches, escuchaba pasos en el piso de arriba, aunque estaba seguro de que no había nadie viviendo allí. Decidida a descubrir la verdad, una noche decidió subir a investigar. Al abrir la puerta del piso, encontró un lugar en completo desorden. Muebles cubiertos de polvo y una atmósfera pesada, pero lo que más la inquietó fue la sensación de ser observada. Cuando se dio la vuelta, vio una sombra oscura en la esquina, que parecía moverse hacia ella. Asustada, intentó salir corriendo, pero la puerta no se abría. La figura avanzó hacia ella, y antes de que pudiera gritar, todo se volvió negro. La mañana siguiente, fue encontrada en el umbral de su piso, con el rostro pálido y temblando. Nunca volvió a hablar de lo que ocurrió aquella noche, pero desde entonces, los inquilinos del edificio dicen que, a veces, pueden escuchar susurros y pasos en el piso de arriba. ¿Acaso lo que encontró fue algo que no debía haber desenterrado? Siempre se cuenta en los pueblos que hay que tener cuidado al viajar de noche, por la carretera que conecta Valdepeñas con Ciudad Real. Las leyendas urbanas hablan de un caminante que aparece de la nada, pidiendo que lo lleven. Un grupo de amigos decidió probar la historia una noche de verano. Mientras viajaban en coche, decidieron encender la grabadora de su móvil, pensando que sería divertido grabar la experiencia. De repente, vieron a un hombre en la cuneta, con aspecto desgraciado y ropa desgastada. Detuvieron el coche y le ofrecieron un aventón. Al subir, notaron que el hombre estaba completamente en silencio y tenía un aire extraño. Mientras avanzaban por la carretera, comenzaron a escuchar susurros en la grabación, aunque el hombre no decía palabra alguna. Cuando finalmente llegaron a su destino, se dieron cuenta de que el hombre ya no estaba en el coche. Horrorizados, revisaron la grabación y quedó claro que, aunque parecía humano, su voz no era real. Parecía más bien un eco del pasado. Esa misma noche, los amigos decidieron no volver a pasar por esa carretera después del ocaso. Algunos dicen que el caminante es un alma en pena, buscando compañía en las noches solitarias. En una antigua casa de campo en la provincia de Segovia, Ana encontró un viejo espejo en el desván. Al principio, no le prestó atención, pero algo en su superficie agrietada la atraía. Una tarde, mientras limpiaba la casa, decidió colgarlo en la pared del salón. Desde ese momento,
raras veces le pasaba algo bueno. Siempre que miraba en el espejo, sentía que había algo que la miraba de vuelta, algo que no debería estar allí. Un día, mientras se preparaba para una cena con amigos, Ana se asomó al espejo y vio, en lugar de su reflejo, una figura oscura detrás de ella. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Decidió ignorarlo, pensando que solo era su imaginación. Durante la cena, sus amigos también comenzaron a notar cosas extrañas. Luces que parpadeaban, ruidos inexplicables. Cuando Ana fue a mirar en el espejo, la figura estaba allí de nuevo, más cerca que nunca. Esa noche, los amigos se fueron, pero Ana siempre sintió que no estaba sola. Al final, decidió romper el espejo, pero el terror continuó, pues ahora la figura aparecía en los cristales de las ventanas. Con cada día que pasaba, se sentía más atrapada. ¿Era el espejo el verdadero problema? ¿O había despertado algo que ya estaba en su casa? Pablo era un joven que pasaba horas en su ordenador, jugando y chateando. Un día, recibió un mensaje de un desconocido que le decía que tenía algo importante que contarle. Intrigado, aceptó la solicitud de amistad. El desconocido comenzó a hablarle de su vida, de sus miedos y de sus sueños. Era extraño, pero Pablo se sentía conectado de alguna manera. Pasaron los días, y el desconocido empezó a advertirle sobre peligros, sobre cosas que podrían sucederle. Un frío recorrió la espalda de Pablo, cuando se dio cuenta de que las advertencias parecían volverse realidad. Una noche, mientras regresaba a casa, un coche casi le atropelló, y la voz del desconocido resonaba en su mente. Aterrorizado, decidió cerrar su cuenta de redes sociales, pero el mensaje seguía llegando. «No puedes escapar de mí», decía. Sin saber qué hacer, decidió compartir su historia con un amigo. Pero cuando su amigo revisó el ordenador, el scrolling se detuvo en un mensaje que decía: «Estás solo». Desde ese día, Pablo se obsesionó con el mensaje, sintiendo que el desconocido estaba siempre observándolo. ¿Era un simple juego o había cruzado una línea que nunca debió cruzar? Te cuento una historia que mi abuela me narró en una tarde lluviosa. Vivía en un pueblo pequeño y, como en todos los lugares, había cuentos que se transmitían de generación en generación. Uno de ellos giraba en torno a un reloj antiguo que había pertenecido a su madre. Decían que el tiempo en el que marcaba no era el tiempo real. Cuando sonaba, la gente del pueblo sentía una extraña inquietud. Un día, decidí investigar. Encontré el reloj en el desván, cubierto de polvo. Al darle cuerda, comenzó a sonar, y una sensación de frío recorrió mi espalda. Esa misma noche, mientras dormía, escuché el tic-tac en la penumbra. A la mañana siguiente, descubrí que mi abuela había desaparecido. Nadie la había visto. Pregunté a mis vecinos, pero todos parecían reacios a hablar. Era como si el reloj hubiera robado su esencia. Aún hoy, cada vez que oigo el sonido